Bienvenidos a una emisión más de Psicología en Línea. Estamos hoy, como siempre, los lunes, iniciando este espacio muy importante para aconsejar, para recomendar y sobre todo en el área psicológica. Son las 5 horas y 3 minutos y ya estamos iniciando este espacio muy importante. Y saludamos también ya en pantalla a Martita Barros. ¿Cómo está? Como siempre, es un gusto acompañarnos esta tarde. Carlita, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes a todos los que puntualmente nos acompañan los días lunes en Psicología en Línea. Así es, y antes de abordar nuestro tema, que ya lo habíamos planteado en redes sociales, quisiéramos mencionar también que estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y ya hemos publicado también en nuestras redes sociales los beneficios que tiene la lactancia en los bebés, tanto para la mamá también, y por eso hemos iniciado esta Semana de la Lactancia el día sábado, 1 de agosto, y se termina el viernes 7 de agosto, y les comentamos algunas de sus beneficios. Sí, Carlita, pues es muy importante el tema de la lactancia materna. No únicamente, lógicamente que es un ámbito integral, lo que es la lactancia materna, que es tanto lo que es la alimentación para la salud y crecimiento del niño, del infante, del bebé. Y también pues viene un acompañante con la parte emocional. Es fundamental la lactancia materna porque aparte de que damos una buena alimentación a los bebés, también hacemos una conexión muy buena entre madre e hijo, que nosotros siempre llamamos y estudiamos, sobre todo en psicología infantil, la relación temprana madre e hijo. ¿Sí? Es muy, muy importante porque se da un lazo, una conexión de las miradas. En la mirada, el momento de que el niño está lactando, pues aparte de alimentarse físicamente, se alimenta emocionalmente, ¿sí? Pero bueno, también ojo, a veces muchas de las ocasiones hay mamitas que no han podido acceder por diferentes circunstancias. Eso también es importante mencionar, que no se sientan tal vez culpables o mal, porque siempre hay una circunstancia para cada niño. En el caso de que pues, se pueda dar o se haya podido dar la lactancia, pues es muy bueno. Y en caso de que no, por diferentes circunstancias, porque muchas de veces, Carlita, usted todavía no es mamá, pero muchas de las veces, pues sí nos sentimos un poco presionadas las mamás, el momento de que no se le puede dar la leche materna a uno de nuestros hijos, ¿no? A veces ocurren circunstancias inesperadas, ¿sí? Lógicamente en la actualidad, Carlita, hay también ya en la parte médica, ya hay asesores en lo que es lactancia materna, hay mucho apoyo también para las mamitas que pueden consultar ya a personas, a doctores o doctoras que ya están certificadas en lactancia materna y pueden recibir un apoyo y una ayuda para ver si es factible o no que se realice este tipo de alimentación por medio de la lactancia. ¿Sí? Y también tiene otros beneficios, como por ejemplo, los niños crecen más sanos, también contribuye al desarrollo del habla, fortalece el lazo madre-bebé, como ya lo había mencionado también Martita, disminuye enfermedades crónicas y obesidad, reduce el riesgo de infecciones y alergia, y también disminuye el riesgo de cáncer mamario y ovárico en las mamás. Entonces, no solamente es el beneficio para los niños y obviamente también para las mamitas, así que por eso también esta semana es importante para que todos nosotros conozcamos un poquito más acerca de la lactancia materna, sus beneficios, cómo se realiza en el contexto también del COVID-19 en el que estamos actualmente. Así que toda esta información vamos a estar durante toda esta semana compartiendo en nuestras redes sociales para que ustedes puedan informarse un poquito más acerca de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Uh-huh. Sí, Carlita, y eso pues recordarle a los papitos que cuando nos requieran apoyo lo soliciten. Realmente sí, porque a veces yo siempre pienso en acompañar a esa madre primeriza o a esa madre con algunos bebés o con varios hijos, siempre el acompañamiento emocional de la familia, en el caso de que tenga pareja, de su pareja y de la familia, es fundamental para que uno como mamá pueda desarrollar y devenga esta situación de la lactancia de la mejor manera y, bueno,
Si no es posible así, consultar a los profesionales. Y bueno, como yo decía, es importante también a las mamitas trabajar con ellas, apoyarlas, porque muchas de las veces alrededor de la lactancia hay tantos mitos, hay tantos prejuicios o hay tantas presiones sobre la mamá que lo único que hacen es estresarla y que no se dé de manera natural esta situación entre madre e hijo. Así que, pues Carlita, estaremos atentos esta semana en las redes sociales de Medimagen a ver todas las recomendaciones que tenemos para esta semana. Así Bueno, es, yo creo que ya. Sí, continuamos con nuestro tema. Esta era una apertura para conocer un poquito más acerca de esta semana también, que es importante. Y también vamos a hablar hoy acerca de un tema muy importante también. Hemos decidido hablar el día de hoy con Martita acerca de la terapia psicológica de manera virtual. Sabemos que estamos en un contexto diferente y todo se ha tratado de adaptar a esta nueva modalidad, ¿no? Así que vamos a hablar acerca de la terapia psicológica virtual, una nueva experiencia también para usted, Martita. Cuéntenos. Sí, Carlita, totalmente nueva porque, bueno, realmente en el campo psicológico muchas de las veces se ha venido poniendo sobre la mesa, se ha venido poniendo sobre el tapete un poco de que si es válido antes, lógicamente, ahora voy a hacer como un poco los antecedentes, hablando antes de la pandemia. Entonces, siempre como que había un poco de pensar, ¿es válido o no es válido hacer una psicoterapia por vía telefónica, por videollamada? Entonces, muchas de las veces era como que el pensar, o sea, ya se venía desde algunos años anteriores como discutiendo esta posibilidad frente pues a los recursos tecnológicos que ahora los tenemos. Sí, que desde al menos los últimos 10 años considero yo que ha sido grandes avances en el área de la tecnología. En sí se ha venido como que mencionando en algunos espacios se ha podido conversar, en otros como que resulta un poco polémico, esto antes de la pandemia, ¿no? El ver si es beneficioso o no tomar la terapia, ¿sí? Pues bueno, realmente dentro de la parte psicológica, pues siempre iba a primar la parte presencial, o sea, es algo que indudablemente como que no se podía negociar antes de la pandemia, ¿sí? O se negociaba muy poco, por ejemplo, en el caso de una emergencia, en caso de que, por ejemplo, se les indicaba a los pacientes que si son de fuera de la ciudad, y estaban transitando una emergencia, nosotros podíamos atender el teléfono, podría ser una llamada telefónica, una videoconferencia. Entonces, eran como que ahí, en ese tiempo eran como que esas indicaciones con las que nosotros trabajábamos. ¿Sí? Eso, Carlita, como un antecedente, ¿no? Claro que a veces sí hay profesionales de que pudieron ya estar innovando antes, lógicamente mismo de la pandemia, hacer este tipo de consultas, pero al menos en el campo de la clínica psicoanalítica en la que trabajo, pues siempre se prima la parte presencial, o sea, es indiscutible, o sea, realmente, a no ser como le indico de que sean personas que están fuera de la ciudad, una emergencia o algo así, entonces antes de la pandemia se lo planteaba así. Entonces, no sé, Carlita, eso le cuento como antecedente. Tal vez hay alguna pregunta en estos antecedentes de lo que le comento. Para que se entienda, no sé, tal vez un poquito mejor, ¿en qué consiste la terapia psicológica? Como para dar una definición general de este término. Muy bien. Bueno, nosotros consideramos que las personas acuden a la consulta psicológica cuando se encuentran afectados en su área emocional y la parte también, lógicamente, conductual. Sí, cuando una persona sufre, sí, por lo general nosotros siempre nos fijamos como que el sufrimiento de la persona, muchas veces las personas, por más que la familia le diga, tienes que sobreponerte, ponte tu voluntad, no te deprimas, muchas de las veces también amigos, vecinos, profesores, muchas de las veces nos pueden decir que la vida es bella, que no hay por qué entristecerse, pero muchas de las veces las personas dentro de su estructura psíquica tienen dificultades para poder superar ciertas situaciones de la vida. Entonces, lo que aparece luego de ese sufrimiento o de ese pesar o de ese no poder funcionar,
pues muchas de las veces presentan ya síntomas psicológicos y también muchas de las veces cuando ya se deja pasar mucho tiempo sin ser tratados, lamentablemente ya llegan al nivel de ser un trastorno de la personalidad, como son el caso de las depresiones, el caso de las psicosis, ¿sí? Hablando un poco en los adultos, y en los niños, por lo que más evidencia son problemas conductuales, problemas de aprendizaje, muchas de las veces problemas del lenguaje. Entonces, hay un sinnúmero de características que podríamos decir cuando vamos a terapia psicológica. Entonces, ¿qué es lo que hace la terapia psicológica? La terapia psicológica acoge al sujeto que sufre, ¿sí? Por cualquier situación. Entonces, dentro de la terapia psicológica, nosotros acogemos diferentes situaciones. En el caso de los adultos, pues nosotros siempre hacemos un balance, como en pensar las áreas en que está funcionando. Por ejemplo, funciona bien en su área emocional, en su área laboral, en su área social. Entonces, muchas de las veces el mirar que ya estas tres áreas o dos y están ya afectadas, involucra que el sujeto adulto necesita apoyo emocional, apoyo psicológico. En el caso de los niños, pues muchas de las veces las escuelas son quienes remiten u otros profesionales de la infancia y la adolescencia pues remiten cuando consideran que los niños requieren apoyo psicológico. Nosotros los psicólogos, ¿qué hacemos? Acogemos esa demanda de ayuda, sí, escuchamos muchas de las veces en el caso de los niños y dependiendo la corriente psicológica, se evalúa el caso, se hace una evaluación para poder tener un diagnóstico presuntivo e iniciar con el tratamiento con el paciente. Entonces, también debe quedar claro que muchas de las veces la terapia psicológica no es aconsejar. Sí, eso debe tener bien claro porque muchas de las veces se confunde esta situación. Pensamos que vamos a ir donde el psicólogo a contarle lo que nos aqueja y vamos a salir con la receta o la solución en una o dos sesiones. El apoyo psicológico siempre requiere tiempo y espacio. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? El tiempo que requiera cada persona. Cada individuo tiene un tiempo de terapia. No todos tienen el mismo tiempo, ¿sí? Tienen diferentes tiempos. Y el espacio es el lugar que se le da en la consulta al sujeto para que pueda comunicar y hablar de su sufrimiento. Entonces debe quedar claro que un apoyo psicológico es esto, acoger el sufrimiento del sujeto, sea adulto o pequeño, y poder nosotros, los profesionales, apoyar, acompañar un proceso de ayuda, ¿sí? Para que ellos puedan ir superando sus dificultades, su sintomatología, pero no aconsejar, ¿sí? Nosotros no podemos aconsejarle, por ejemplo, si viene y me dice, me quedo a vivir con mis papás o me voy a vivir solo, me separo de mi esposa o me quedo con ella. Entonces, muchas de las veces como que vienen con esa pregunta y nosotros realmente sería poco ético encaminarles o contestar esa pregunta cuando al final ellos son los que tienen que decidir con el proceso terapéutico que lleven. Claro, y ese es uno de los errores también de algunas personas, de que piensan que ir a terapia o un psicólogo es para encontrar respuestas, ¿no? Es común escuchar eso también y creo que una vez más es importante mencionar no dejarse llevar por los comentarios de otras personas también. Siempre hemos hablado acerca de este tema, ¿no? De que a veces el vecino me dice es que a mí me pasó esto o mi familiar me dice esto y cosas así. Nosotros nos dejamos llevar por esa situación y no consultamos con un profesional de la salud y en este caso A o B se necesitaría terapia psicológica y a veces simplemente escuchamos a alguien que pasó algo similar pero no tenía nada que ver con nuestro caso y le hacemos caso de inclusive medicarse o cosas así con distintos medicamentos, ¿no? Que hay a veces que se venden de forma ilegal, inclusive porque hay algunos medicamentos que se venden bajo receta y, y pues hay también ese tipo de problemas en estos casos. Uh -huh. Sí, Carlita, es muy importante este tema que usted
toma de la medicina, que yo muchas de las veces he llegado, utilizo un término porque, bueno, lamentablemente se da la medicalización de los pacientes, ¿sí? Entonces, debemos también tomar en cuenta que cuando tenemos, por ejemplo, síntomas en los adultos, que me imagino que ahora por lo que estamos atravesando de la pandemia va a haber, por ejemplo, trastornos de sueño, insomnio, eh, también mucha ansiedad en comer o dejar de comer, o sea, muchos síntomas, ¿sí? De los cuales pues se deben consultar y se pueden consultar. Y tomar en cuenta que la medicación sería la última recurso, ¿sí? Eso debemos tener en claro y sobre todo comunicar de que sí, o sea, cuando necesitamos la medicación, no estoy en contra de la medicación. Muchas de las veces a mí me toca remitir dentro de mi equipo de trabajo al psiquiatra o al neurólogo clínico o al neuropediatra. Nos toca remitir muchas de las veces para que ellos valoren si es necesario o no el acompañamiento de medicación en las terapias psicológicas. Pero como el último recurso, Carlita, eso es importante que la población tome un poco de conciencia de estas, que no hay una receta express, que no hay una cura express, ¿sí? Estamos viviendo la época express, pero cuando se trate de nuestra salud mental, debemos detenernos, lógicamente, a pensar. Entonces, yo sí les recomiendo que la medicación sea el último recurso a utilizar y, lógicamente, bajo el control de un profesional como un psiquiatra, un neurólogo, un neuropediatra, bajo el control, lógicamente, del profesional indicado para medicar, ¿sí? Y realmente hay que comenzar por el apoyo psicológico, por el apoyo médico, por el apoyo, muchas de las veces quizás no solamente ir, Carlita, yo tengo muy claro esto, o sea, no solamente ir al psicólogo, muchas de las veces, a veces el médico general, yo conozco médicos generales maravillosos que también acogen al paciente, acogen su sufrimiento y muchas de las veces también con una conversación, con un apoyo, con una guía, ellos salen adelante, ¿sí? Entonces, lo que siempre decimos acá, pida apoyo, no se quede callado, busque apoyo en profesionales, o en su familia, como siempre decimos, el consejo ahora, yo creo que lo que va a funcionar ahora es hacer redes redes de apoyo en la familia, redes de apoyo en las amistades, y lógicamente tomarlo así, como esos primeros recursos, y luego acudir a los profesionales. Como yo digo, cuando ya las situaciones son graves, indudablemente tenemos que acudir hacia los profesionales de la salud mental. Claro, y no quedarnos con esa duda o tal vez con que me está pasando algo, estoy mal, me siento mal, pero no digo nada. Entonces, ese también es uno de los objetivos. Siempre comentar a su familiar para que le recomiende, no sé, ir a un centro de salud. Y también en este caso que Martita decía de que una conversación es buena también. Recuerdo una de sus frases y que realmente me quedó en la cabeza el diagnóstico express, lo que usted decía en alguna ocasión, y ya me grabé esa palabra que usted mencionaba, también está incluida en este caso, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 como yo les decía, ¿no? El tema de a pedir ayuda es nosotros acogemos la demanda del sujeto y tenemos que darle tiempo y espacio. O sea, yo creo que es clave estas dos palabras también, Carlita, que se nos quede siempre presente. Cuando vamos a curarnos o cuando vamos a pedir ayuda, necesitamos tiempo. No hay recetas mágicas. O sea, lamentablemente muchas de las veces nos quieren vender por la parte mercantilista o nos quieren engañar realmente, porque eso es con curas mágicas y realmente no existe. Todo se toma su tiempo. Todo se toma su tiempo y todo tiene su espacio. Hasta usted sabe que hasta para que un árbol de manzana nos dé sus frutos, pues hay que poner la semilla, hay que regarla, o sea, entonces todo necesita tiempo, absolutamente todo. Entonces, si nosotros muchas de las veces vamos pensando que con una consulta, con una receta nos vamos a curar hablando de la parte de salud mental, pues no es así. Eso también, Carlita, importante recalcar porque muchas de las veces llegan a la consulta y piensan que con una sola consulta ya está, sí. Le cuento como anecdótico muchas de las veces, bueno, en los últimos años ya no, pero cuando yo 20 años atrás comencé la atención psicológica, había pacientes que llegaban y yo decía, pero el caso ha sido grave, tal vez no asistió antes a terapia, y me decían, sí, sí estuvo en terapia.
me daban nombres y apellidos de con quién he estado. Y bueno, realmente pues al inicio de muy joven, yo todavía aún en mi profesión, pues no preguntaba el tiempo, pero después en lo que escuchaba y seguía escuchando más, ya me digo, pero bueno, ¿qué tiempo estuvo? Entonces cuando yo preguntaba, bueno, ¿y qué tiempo estuvo con tal profesional o qué tiempo acudió a terapia? Me decían, no, fue una vez, o sea, fue una vez, o fui 2 veces, o fui 3. Entonces yo les indico que eso no es terapia psicológica, o sea, ir a un psicólogo 1 o 2 veces o máximo 3, eso no se puede llamar terapia psicológica, ¿sí? Eso uno recién está comenzando con las entrevistas preliminares que llamamos, que es donde recolectamos la información del paciente para nosotros más o menos orientarnos y poder tener más que un diagnóstico, un camino. ¿Qué camino vamos a trazar con el paciente para acompañarlo y que al final pueda resolver las situaciones por las cuales nos consulta? Claro, como hablábamos al inicio, ¿no? Usted daba antecedentes, también se necesitan los antecedentes del paciente, obviamente. Y sí, hay muchísimos casos de que se fue una vez o dos y ya creen que está todo resuelto y esa no es la ocasión, pero no sé, me imagino que debe haber un mínimo o, bueno, depende de cada paciente también el mínimo de sesiones que se necesite. Ujú. Sí, o sea, realmente es una pregunta que no suelo contestar muchas de las veces porque los papitos me preguntan, y bueno, y es una muy buena pregunta porque lógicamente deben revisar también sus tiempos y lógicamente el presupuesto, ¿no? Pero es como que incierto, o sea, realmente es incierto cuándo un paciente, eh, cuántas sesiones puede necesitar. Pero, por ejemplo, en temas, digamos así, pongámoslo en una categoría como algo como un problema, a ver, no sé, un problema de duelo o un problema de una pérdida o algo, pues se habla mínimo de 6 a 1 año de trabajo, de 6 meses a 1 año, ¿no? Entonces, hay tiempos, ¿no? Es que, Carlita, bueno, hay tantas experiencias profesionales dentro de la consulta que, por ejemplo, recuerdo que hace unos 2 años fue a consultarme una mamita con una nena de 2 años y medio, muy chiquitita, que tenía miedo a los insectos. O sea, tenía no solo miedo, terror, o sea, no podía, y usted sabe que, bueno, en la casa siempre se cruza algún insecto, entonces era mucho. Y Claro. realmente, por ejemplo, en ese caso, por ponerle un ejemplo, en ese caso tuvimos 3 sesiones. Sí, o sea, hay también parte mucho, también la parte ética del profesional, el saber qué tiempo va a tomar una vez que uno ya analiza y poder saber cómo va saliendo. Realmente para mí fue sorpresivo porque en 3 sesiones, con el acompañamiento, lógicamente, en esa edad se hace terapia vincular con la madre y la niña, porque es de muy corta edad. Entonces, realmente, por ponerle un ejemplo, sí, fueron 3 sesiones. Por ponerle otro ejemplo, tengo pacientes de más de 4 a 5 años. Que van constante a la consulta, solamente, bueno, en cada año, solamente agosto era su mes de vacaciones. ¿Por qué? Por la situación que hay que sostenerles. Hay que sostenerles y contenerles a ciertos tipos de pacientes. Entonces, le pongo como esos dos extremos. Niños pequeños o niños o adolescentes que quizás con 2 o 3 entrevistas o más entrevistas y pacientes que permanecen por años en consulta. Entonces, depende el caso de cada niño. Pero una terapia psicológica, si es que alguien me menciona que ha ido a terapia psicológica, yo le podría pasar como válida si me dice que pasó más de 6 meses, Y también como depende, creo, promedio, como promedio. también depende Ujú. de la persona, ¿no? Si reacciona bien o si continúa. Porque si obviamente deje la terapia, no va a servir de nada ya lo que se ha realizado y después de algunos años, me imagino que una vez vuelve porque continúa con ese problema y también me imagino que debe tener casos así. Sí, eso también depende el tiempo de la frecuencia. Sí, porque también nosotros por lo general en clínica psicoanalítica trabajamos con los niños, bueno, y creo que en la clínica general se trabaja una vez por semana con el paciente para poder ver resultados. Muchas de las veces los papitos por cuestión tiempo o también presupuesto me han propuesto que sea una vez al mes o 2 veces al mes, pero realmente uno no ve resultados, los resultados que uno quería ver teniendo de esa manera la terapia. Entonces, uno trata de trabajar con una frecuencia
para que poder sostener al niño y poder trabajar su síntoma. Entonces, eso es muy importante también que tomen en cuenta. Y como le digo, Carlita, también depende mucho de la ética de cada profesional, porque hay casos que uno sabe que van a salir pronto, hay casos en que, lógicamente, el apoyo familiar empuja más rápido, es como una carrera de carros de madera. Si no hay amigos que nos empujen atrás súper fuerte, vamos a quedarnos atrás. Pero si hay un grupo de amigos que nos empujan, pues llegamos primero. Igual sucede en la terapia con niños y adolescentes con el apoyo familiar, ¿sí? Depende mucho también del apoyo que ellos nos den durante el periodo de psicoterapia para que la evolución del síntoma o la desaparición del síntoma en el niño sea efectivo. Y también, como usted me preguntaba, sí, sucede. Por ejemplo, es curioso, cuando yo comencé mi consulta hace 20 años, uno de mis primeros pacientes tenía 4, 5 años, sí, recuerdo. Y bueno, y ahora que es un adolescente de más de 20 años, vuelve a ser mi paciente. Justo ahora por el tema de la pandemia, él vive fuera del país, pero me contactó. Yo fui su psicóloga cuando él era niño. Y lógicamente ahora me volvió a contactar y estamos trabajando con él. Y creo que ese apego, ¿no? Ese recuerdo de la niñez junto con usted, obviamente va a hacer que la necesite, ¿no? Yo creo que también es importante cuando es, por ejemplo, el niño ya crece, sabe que usted siempre va a estar ayudándole y mientras crece y hasta que sea adulto y hasta sus últimos días, digámoslo así, va a necesitar el apoyo de su psicóloga. Yo creo que eso sí es un poquito más de apego, de esa sensación de sentirse seguro, ¿no? Ujú. Más que eso, Carlita, nosotros trabajamos en lo que se llama la transferencia, ¿sí? En la transferencia que el paciente tiene con uno, ¿sí? Entonces, es como decir, lo trabajan un poco más en psicología como la empatía que se tiene hacia una persona y la transferencia que el paciente tiene con usted. Eh, Existe esa transferencia y mire, por ejemplo, en el caso que le menciono, pues la transferencia ha permanecido durante el tiempo y él ha optado por buscarme ahora que ya es un adolescente para que le pueda apoyar. Entonces, eso también dentro de lo que es la práctica de la clínica psicoanalítica, en niños y en adolescentes también se trabaja mucho, por ejemplo, ahí en las primeras entrevistas y sesiones se trabaja la transferencia, ¿sí? Porque muchas de las veces no se da o se da medias, entonces cuando no hay una transferencia, casi es como que muy lento o poco la ayuda que nosotros podamos dar. Siempre se empieza un tratamiento con esta transferencia, con lo que usted nos decía, con quizás con este apoyo, sentirse seguros, pero lógicamente con un manejo súper ético de esta empatía que el paciente tiene con nosotros. Entonces, por ejemplo, ahí nomás en las primeras sesiones es como decir, se trabaja la parte empática y con la transferencia para luego poder trabajar y en niños y adolescentes es doble trabajo porque viene la transferencia también que los papás puedan desarrollar con el profesional, los papás o los tutores. Porque muchas de las veces los chicos pueden tener una buena transferencia, pero si a los papás a veces no les gusta lo que nosotros indicamos o decimos, pues no los llevan, ¿no? Por más que el niño quiera ir. Bueno, y como le digo, son tantas experiencias y casos profesionales que le podría compartir en nuestra conversación, pero vámonos un poco encaminando a nuestro tema de la consulta virtual, porque el tiempo siempre se nos va volando en nuestra conversación, Carlita. Así es. Y ya adentrándonos un poquito más a la terapia psicológica en el caso virtual, ¿no? Que estamos abordando el día de hoy. ¿Cómo se da esta terapia? ¿Cuáles son, no sé, algunas herramientas que también se pueden utilizar en esta terapia ya a nivel virtual? ¿Cómo Uh se -huh. lo hace? Claro, Carlita, me voy a iniciar contándole un poco mi experiencia personal, que es yo siempre con el grupo de trabajo Carretel comenzamos a trabajar y la primera reunión que tuvimos en pandemia fue compartir experiencias, ¿sí? Compartir experiencias para no sentirnos tampoco solos, ni tampoco sentirnos extraños o raros con lo que hacíamos de manera virtual y también de paso apoyarnos en el trabajo virtual. Sí, bueno, le comento que realmente para mí fue algo impensable. O sea, realmente no, antes de la pandemia no lo había pensado, sino nunca había sido una opción. O sea, realmente nunca había sido una opción el trabajo virtual
y más aún con niños, realmente más aún con niños, ¿sí? Entonces, mire, bueno, yo me quedé paralizada. Comenzó la pandemia y lógicamente hubo el comunicado a mis pacientes indicándoles que no iba a haber consultas presenciales hasta que, lógicamente, el gobierno o el Ministerio de Salud nos indique. Me quedé paralizada, o sea, realmente paralizada en el sentido de no saber qué hacer, ¿sí? Bueno, lo que hice fue dedicarme a leer, a tomar cursos y, bueno, tantas cosas que ahora hay en la vía virtual. Pero conversando, eso le digo, muchas de las veces nos sirve conversar. Conversando con mi amiga que estuvo acá justo en la radio, con Mercedes Illescas, que es terapista de lenguaje, pues comenzó a conversar y ella me dijo, yo voy a empezar, o sea, yo tengo que empezar y voy a empezar. Entonces, bueno, comenzamos a conversar con ella, conversamos con otras amigas y bueno, así, entre una semana de conversaciones, pues todas nos arriesgamos y vamos a la consulta virtual. ¿Cuál fue el siguiente paso? Una vez que ya teníamos como que algo claro, planificado también, no tan a la deriva, ¿no? Porque todo siempre pues hay que hacerlo de manera profesional. Luego de esas conversaciones con varias amigas, con profesionales, pues realmente nos lanzamos a lo virtual. Y como experiencia personal, pues realmente no era muy amiga de las videoconferencias. Bueno, entonces nos lanzamos a lo virtual y lo primero que hice fue llamar a los papás a indicar que había esta opción de trabajar con lo virtual, sobre todo a los pacientes que ya en ese momento pues ya eran mis pacientes. Creo que el más reciente era paciente mío unos 2 meses, luego hay pacientes de 8 años, de 8 meses, de 1 año, y bueno, así. Entonces ya todos me conocían. Entonces, la ventaja con ellos es que ya me conocían. Y si yo les hacía una videoconferencia, me iban a decir, hola Martita, ¿cómo estás? Y ya estábamos bien. Entonces, bueno, lo primero que fue comunicarme con los padres, coordinar y sobre todo, lo primero que yo hice es dar una cita de prueba. O sea, hice con todas las personas que decidieron tomar las citas, volver a tomarlas, hicimos una cita de prueba. Entonces, yo eso sí recomiendo, de paso que le voy comentando, le voy recomendando también a las personas que nos escuchan, a los profesionales que están acá, qué fue lo que nos resultó a nosotros, ¿sí? Entonces, hicimos cita de pruebas con los chicos y realmente con todos los que volvieron a terapia virtual me fue muy bien. ¿Sí? Muy receptivos y sobre todo los chicos me han enseñado muchísimas cosas. Jugamos en línea, juegos de, de, a ver, estos juegos pues, que hacemos aquí en línea, hacemos juegos tradicionales, jugamos a las escondidas, jugamos cartas, jugamos al ahorcado, jugamos en Messenger, jugamos con los animaciones, nos ponemos caras, bueno, es infinidad. O sea, Carlita, no se imagina las cosas que me han enseñado los chicos, maravillosos. Con adolescentes hemos compartido más experiencias en ver quizás, ver series para poder comentar en la semana, ¿sí? Ver series que a ellos les ha gustado, les interesa. Entonces, ese ha sido como que el camino para llegar a la virtualidad con los chicos, con los que ya eran mis pacientes. Ahora, ¿qué sucede con los nuevos? Que también he tenido nuevos, ¿sí? He tenido nuevos pacientes, entonces el niño más pequeño que tuve de manera virtual fue de 6 años. Sí, entonces con él, por ejemplo, fue algo nuevo y nos conocimos la semana anterior. Entonces nos conocimos la semana anterior porque habíamos trabajado por medio de videollamada con él. Entonces, experiencias maravillosas, experiencias para mí realmente fue nuevo y yo fui con mucho miedo. Dije, ¿qué voy a hacer? O sea, realmente sí era miedo también un poco hacer estas consultas, pero como le digo, realmente me resultó porque la mayoría de los pacientes me conocían. Los pacientes que han ido nuevos, tengo adolescentes, pacientes nuevos adolescentes y niños también, pero estamos bien. O sea, hay la opción, realmente a este momento yo estoy atendiendo de manera virtual y de manera presencial. Entonces, ahí ya les dejo a elección de las familias, los que quieren asistir a mi consultorio o las personas que desean continuar trabajando de manera virtual. Pero ha sido una experiencia para mí muy grande porque quizás a lo que antes me oponía o no lo pensaba, se hizo factible ahora. Estaba con el micrófono apagado. Sí, es importante mencionar que a veces existen los recursos, pero no están del todo explotados, ¿no?
como en este caso, que gracias a una pandemia hemos podido experimentar lo mejor del Internet, lo mejor de esta red tan accesible, ¿no? Y sobre todo utilizarla de la forma adecuada y en una de estas me parece muy bueno esta forma que se está adaptando a la terapia psicológica virtual, aunque usted también ya está con su consultorio presencial, pero para las personas pues que todavía no han salido o tal vez prefieren seguir en casa con su terapia, pues bienvenido sea, ¿no? Es importante también el cuidado de nuestra familia durante esta época y en el contexto en el que estamos viviendo actualmente, así que es muy bueno que también haya estas dos opciones, ¿no? E inclusive es más factible para los pacientes poder asistir de forma virtual, inclusive por tiempos o por, no sé, espacio, también algo referente a eso, así que como siempre, tratando de explotar lo mejor del Internet en estos tiempos. Ujú. Sí, como le digo, Carlita, algo impensable, o sea, lo digo para mí, porque es más, creo que en algún momento lo he mencionado acá, el año pasado estructuramos con Carretel y el Espacio Psicoanalítico Cuenca, estábamos justamente estructurando una campaña para restringir el uso de la tecnología, sí, o sea, y no para oponernos, porque yo soy amiga de la tecnología, lo hemos hablado en algún programa también acá, de que o sea, yo nunca estoy en contra de nada, siempre y cuando el uso sea correcto, ¿sí? Por ejemplo, de un equipo electrónico, de cualquier equipo electrónico, pues los chicos, los niños, todos deben tener su tiempo y deben estar supervisados. O sea, yo pienso que nada en este mundo es malo, sino es cómo lo utilizamos. Entonces, eso también, entonces era como que un poco impensable, pero ahora se ha vuelto un recurso y también recordemos, Carlita, que es un recurso educativo en la actualidad también, el tema de la tecnología, ¿no? Entonces ahí también hay que tener control. Control, nosotros tuvimos algunas semanas atrás de invitado a Justin Zamora, y él también nos decía y nos dejaba muy claro el tema de la utilización de la tecnología, que es muy buena, excelente, pero que no se convierta en nuestro amo. Sí, él nos dejó muy claro y se quedó ese mensaje también para mí. Sí, nosotros podemos trabajar por medio de la tecnología, podemos comunicarnos, podemos estudiar, podemos hacer muchísimas cosas, pero que simplemente sea para el fin, o sea, para el fin que se lo va a utilizar. No podemos depender, no podemos depender, y pero aún los niños pequeños que crean una dependencia en los aparatos electrónicos, en las pantallas, que las llamo yo. Entonces, eso sí nos debe quedar muy claro y sobre todo también, Carlita, en todo caso, para mi trabajo es primordial lo presencial. Lógicamente, por el tema que estamos atravesando, he abierto este espacio, trabajándolo como le indicaba, con mucho pensamiento, con mucha organización, con muchas pruebas también, porque no todos los chicos tampoco pueden o van a trabajar por este medio, o no quizás muchas de las familias también, por ejemplo, en mi caso, no todas, lógicamente con sus respectivas razones muy respetables, no accedieron al tema de terapia virtual, ¿no? Y eso es muy respetable en cada familia. Pero es importante también ser éticos, ¿sí? En el tema éticos, por ejemplo, en el tema si tenemos que evaluar a un niño o algo, pues tendríamos que hacerlo presencial, ¿sí? Tendríamos que hacerlo de manera presencial si, por ejemplo, es un tema de evaluación. Lógicamente, todo tratamiento empieza por ahí, pero en todo caso, en situaciones de urgencia o emergencia, sí, que en estos casos de la pandemia yo he tenido con niños y adolescentes, pues he podido prestar este servicio, pero con la sugerencia de conocerles, de verles de manera presencial, como le cuento, por ejemplo, con el niño, lo conocí la semana anterior, el niño que hizo atención psicológica, lo conocí la semana anterior, bueno, y él estaba emocionadísimo de conocerme, que hasta me había llevado un regalo. Entonces, ahí ya es otro tema, el trabajo, es el tema del cuerpo, de poder que ese cuerpo ocupe ese espacio ahí y que esté presente. Lógicamente, continuaremos, no sé hasta qué tiempo, no creo que ninguno de nosotros sabemos, pero el recurso de atención virtual yo pienso que debe ser totalmente ético y profesional, ¿sí? Porque muchas de las veces también yo he visto en las redes sociales, sobre todo cuando comenzó la pandemia, el tema y es muy respetable y de felicitar a las personas, pero muchos en el área de psicología
ofertaban el tratamiento o citas en línea de manera gratuita. Entonces ahí también hay que, cuando yo oferto ese servicio de esa manera por solidaridad, también debo ser consciente de la ética y saber qué tiempo puedo sostener a un paciente de manera gratuita, porque quizás yo le comento, por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Manabí, hubieron muchas campañas o delegados que fueron grupos de apoyo emocional, pero ¿qué sucede? No, llega a la víctima y luego desaparece. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos qué hacemos, un beneficio o un daño. Entonces hay que ser muy cautelosos con la ayuda. Muchas de las veces que la llamamos gratuita o la damos gratuita, también hay que ser muy éticos, porque hay que dejar en claro cuántas citas van a hacer, qué tiempo le va a sostener de esa manera. Y también, lógicamente, yo siempre considero que todo trabajo debe ser pagado. Quizás muchas de las personas no tengan el valor total de una consulta, pero ahí es, lógicamente, en las primeras entrevistas donde se manifiesta cuando, lógicamente, uno quiere obrar de manera solidaria y como una red comunitaria de apoyo que debería ser, pues también es importante que el paciente tenga su corresponsabilidad, ¿sí? Es muy importante en la terapia el tema del pago. Muchas de las veces, por ejemplo, cuando yo comencé la consulta hace años, había niños o papás o familias que no tenían para pagarme, pero el pago es algo simbólico, entonces es importante que se tome en cuenta también eso. Y los niños, por ejemplo, muchas de las veces me podían pagar con piedras, con flores, ¿sí? Entonces, pero yo considero que dentro del plano de la clínica, psicológica, siempre el pago va por medio y sostiene la terapia. Entonces, sí, podemos contribuir, apoyar, pero también tenemos que ser, Carlita, responsable, porque como le digo, yo vi mucho que se dio este espacio de consultas, como decirle, gratuitas, pero ahí hay que pensar qué tiempo iban a ser gratuitas y si quizás llegaba una situación muy grave que necesitaba mucho tiempo de terapia, ¿lo va a sostener todo el tiempo gratis? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a plantear? Entonces, a veces nuestro impulso quizás de ayudar, pero debemos frenarnos y pensar bien la ayuda que vamos a proporcionar. Eso, Carlita, realmente es lo que yo puedo compartir como experiencia. Recomendaciones. Me voy un poquito a las recomendaciones. Para atender de manera virtual es importante que los chicos tengan un espacio, puede ser su cuarto, su habitación, su cuarto de juegos, pero que estén ellos solos. En la tema de adolescentes también, cuidar mucho de su privacidad, de su espacio, ¿sí? Que estén solos desde su habitación, ¿sí? Entonces, hay que cuidar mucho la privacidad en lo que es una consulta virtual. Darles todas las indicaciones a la familia, también prever con tiempo si necesita algún material como hojas, pinturas, algún elemento que usted requiera para la terapia de juego, anticipar a los padres para que lógicamente ellos en cada sesión tengan lo necesario con los niños. Sí, es muy importante lo que usted menciona, Martita, es como lo que decíamos anterior, las consultas gratuitas podrían también asociarse a los diagnósticos de Express, ¿no? A lo que hablábamos anteriormente. Y obviamente yo sé que hay algunas personas que quieren y que son muy solidarias, ¿no? Pero es algo correcto lo que usted menciona de que como estamos hablando ahora de la terapia psicológica, que puede ser 6 meses, puede ser un año, puede ser 2, inclusive puede tener la ayuda, como usted decía, una vez a la semana, al mes, algunas sesiones, y tal vez esa persona que quiere obrar por solidaridad y solo tiene la disponibilidad de una sesión, le deja en stand-by, le deja en el limbo, podríamos decir así, al paciente. Entonces, sí, recomendamos también tratar de obrar, sí, pero de forma correcta, yo sé que no es el objetivo de esa persona dejarle así, ¿no? Pero lo hace, ¿no? Entonces es importante que nosotros también podamos recomendar, y todos los que estamos sintonizando ahora psicología en línea, es importante que sepamos también que necesitamos la ayuda de un profesional en la salud y sobre todo que pueda ayudarnos a nosotros en todo el tiempo que sea necesario.
Sí, eso le digo, Carlita, muy respetable las ofertas de muchos colegas y todo que yo lo he visto en redes, pero debe ser esa decisión de su servicio muy pensada. Y realmente yo sí les recomiendo a todos los que están empezando esta carrera de psicología, a todos que valoremos. Debe haber un valor todo es trabajo, o sea, el trabajo debe ser remunerado, todo trabajo debe ser remunerado. Y yo siempre les recomiendo a los psicólogos jóvenes, a los que están iniciando su consulta, de que siempre su trabajo debe ser valorado. Como le digo, hay excepciones, Carlita. Muchas de las veces hay familias que no cuentan con los recursos. Yo le podría decir que sí, algunas veces he tenido que ayudar a familias con evaluaciones a bajísimo costo y lo he hecho con mucho gusto y con mucha satisfacción de poder apoyar, pero siempre las personas tienen que saber que todo trabajo necesita su pago, o sea, todo trabajo debe ser respetado y debe ser pagado. Podemos ser solidarios, podemos apoyar de muchísimas maneras, ¿sí? Pero siempre haciendo respetar nuestro trabajo profesional. Así es, y ya estamos casi, bueno, sobre el tiempo, y como siempre nos queda muchos temas por abordar en esta área, ¿no? Bueno, ya nos había dado Martita algunas recomendaciones, pero tal vez algo más ya para concluir. Sí, eso le digo, una recomendación sobre todo para el trabajo con niños, yo sí les recomiendo hacer una sesión de prueba, una sesión de prueba o varias sesiones de prueba para poder saber si es que podemos trabajar con el niño y con la familia, ¿sí? Para poder arrancar un buen proceso terapéutico de manera virtual, sobre todo si es que ya los niños nos conocen. En eso, en el caso de los niños, como le digo, tener los materiales y los recursos. Muchas de las veces, por ejemplo, a mí me tocó en una habitación de mi casa hacer un consultorio psicológico de infantil. Tengo alfombras, juguetes, títeres. Sobre todo para niños necesitamos muchos materiales, hojas, pintura, he jugado el juego, como les indicaba, del ahorcado, las adivinanzas, me va muy bien con los niños, se entusiasman mucho porque es como que un reto que juegan conmigo, eh, a ver quién gana cada semana. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos que adecuar el espacio porque los niños quieren jugar. Yo tengo una nena de 8 años que ya coge sus Barbies y yo también tengo que tener mis muñecas acá. Entonces jugamos y lo podemos hacer. Entonces, si nos vamos a poner a trabajar en terapia, tenemos que ser éticos, en terapia virtual, éticos y tener todos los recursos y acondicionamientos de los espacios para poder compartir con los niños. Eso en el caso de los niños, Carlita. Y en el caso de los adolescentes, la privacidad total con ellos para que ellos se sientan tranquilos, en confianza y se puedan comunicar con nosotros. De que designen un espacio que sea su habitación, su estudio, y lógicamente eso es lo más importante para poder trabajar con ellos. Mi esposo, que es psicólogo de adultos, pues él es como que también el trabajo, él también acondicionó su espacio, su privacidad, y es lo que se pide igualmente un poquito para los adultos también, que cuando hagan su consulta virtual tengan su espacio de privacidad para que puedan tranquilamente tener sus sesiones de terapia. Y así con estas recomendaciones llegamos a la parte final de hoy, Psicología en Línea, que hemos hablado acerca de la terapia psicológica virtual, comentando también, bueno, nos ha contado Martita su experiencia en este nuevo ámbito, en esta nueva área, que todos creo que en algún momento nos hemos introducido un poquito más en el Internet, en este contexto en el que estamos actualmente, y hemos hablado hoy acerca de la terapia psicológica. Como siempre, Martita, un gusto compartir con usted y que nos cuente todas sus experiencias y como siempre aprender mucho de usted. Carlita, muchas gracias. Le comento que yo también en esta pandemia estoy aprendiendo mucho, ¿sí? Así que creo que todos estamos aprendiendo de todos y eso es lo importante, o sea, eso es lo importante de poder crear redes, de trabajar, de consultar y bueno, realmente pues nos estamos preparando más. He podido tener conferencias desde Argentina, desde Chile, desde España, en los cuales hemos podido participar y capacitarnos todavía mucho más en este tema. Y algo que también me olvidaba de mencionar es que también antes de lanzarme, como quien dice, a la terapia virtual, tomamos un curso entre varios profesionales
con una psicoanalista argentina, que también la tuvimos aquí, Carlita, con Ariana. Pues Ariana. ella también, sí, con Ariana Lelovic, ella nos dio un curso que realmente decía, yo les comparto lo poquito que sé, porque también es nuevo, creo que esto fue nuevo para todos. Entonces, pero tuvimos también un curso de 2 días preparándonos. Lógicamente, siempre lo que yo recomiendo es que no podemos, como decir, no nos vamos a lanzar al mar si no sabemos nadar. Tenemos que aprender a nadar para podernos lanzar al mar, al río, a donde usted quiera. Entonces, igual es profesionalmente, también eso cabe indicar, súmense, hay muchísimas cosas, si ustedes revisan, hay muchísimas charlas, seminarios, lanzamientos de libros virtuales, realmente que yo los tengo, tengo agendada toda mi semana y a los que trato, por lo menos a todos de asistir, me han ayudado muchísimo y ahora, sobre todo con la virtualidad, es más fácil la conexión. Pueden tener charlas de importantes expertos en las diferentes áreas que sea su profesión. Así que como recomendación final también busque en internet según su área, según su profesión, su estudio, en lo que usted esté trabajando en este momento. Hay muchos cursos virtuales totalmente gratuitos, hay congresos, hay estos webinars que se llaman en la actualidad, muchísimo, muchísimo por el cual aprender y en estas vacaciones también para los niños, jóvenes, adultos que tengan su tiempito, pues acceder a estos recursos y manejarlos de la mejor manera en este tiempo que tenemos actualmente y sobre todo aprovechar que es virtual, ¿no? No necesita usted tener el tiempo de ir corriendo, ya llego tarde o cosas así, de irse de un lado al otro y bueno, cosas que pasaban anteriormente, pero ahora gracias a la tecnología que la tenemos a la mano y es de acceso fácil y rápido, pues enseguida nos podemos conectar en cualquier lugar. Sí, y yo creo que para todas las profesiones hay infinidad de cursos, como digo, charlas, seminarios de vía virtual. Así que aprovechemos y preparémonos más. Así es, y así estamos terminando Psicología en Línea. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros esta tarde y desde ya les invitamos para el día miércoles. Vamos a tener, como siempre, un nuevo tema en salud integral en tiempos de coronavirus y vamos a tener 2 invitados espectaculares para hablar acerca de las artes, infancias y adolescentes. Tendremos con nosotros a Talia Ortega, ella es psicóloga clínica y tiene también experiencia en el ámbito psicoterapéutico y psicopedagógico. Y también tendremos a Juan Fernando Castro, quien es psicólogo clínico y también se encuentra en consulta privada y en el espacio psicoanalítico Cuenca. Con ellos hablaremos acerca de las artes, infancias y adolescencias en salud integral el día miércoles. Así que desde ya están todos invitados. Muchísimas gracias, Carlita. Sí, son unos jóvenes con mucho conocimiento y sobre todo muy emprendedores. Y nos van a compartir en lo que están trabajando ahora. Ajá, sí, tienen un emprendimiento también, así que vamos a estar conversando el día miércoles sobre este tema muy interesante, todos invitados. Muchísimas gracias, Martita. A usted, Carlita, un abrazo y a todos una buena noche. Gracias a todos.